Familia, primer video oficial del canal de Luban 3D como ya les había prometido, así que arrancamos con el primer tutorial. En este caso, una luz de noche, una bola de 10 centímetros de diámetro, como van a ver a continuación, temas de series de televisión, dibujos animados. Bueno, les voy a explicar todo el paso a paso, las ideas de las bases, dónde descargar las imágenes a full resolución y cómo crear la bola exactamente para pasarla luego a imprimir en el programa que ya les comenté, multitarea para impresión 3D, en este caso de Luban 3D. Vámonos directamente con la información y arrancamos. Si aún te queda dudas de qué tipo de lámparas podemos sacar con Luban 3D, bueno, aquí puedes ver un poco una selección colocando en Google modelos esféricos con litofanías. Bueno, una parte de lo que vamos a trabajar. Tener en cuenta que yo creo que las que más se imprimen son las típicas lunas con la fotografía, con mensajes de textos, temas para regalar. Luego tenés las opciones de corazones. Pero hoy simplemente vamos a trabajar esta, la litografía, la litofania redonda, una bola de 10 centímetros con la tapa en la parte superior y una base que luego vamos a pasar y a explicar en el Fusion 360 cómo diseñar. Lo primero, así más o menos antes de empezar, antes de trabajar con el Luban, les recomendaría trabajar un poco con las medidas en el caso de esta lámpara luz LED que yo he comprado en el caso de Amazon España, las poder conseguir luego por AliExpress, otras tiendas chinas suelen tenerla. Súper importante, yo recomendaría hacer la compra primero de la luz para poder tener luego en mano directamente en casa, en oficina, lo que es el tema de las medidas. Tener en cuenta, aquí ya tenés las medidas en pulgadas, puedes luego pasarlas con un convertidor en Google directamente para convertir a centímetros. Unos 7,2, 7,1 centímetro aproximadamente lo que es el diámetro, si no me equivoco la altura, 2,90, 3 centímetros aproximadamente. Luego la parte, todos estos enlaces se los voy a dejar abajo, tanto lo que es de la parte de las luces LED de Amazon, de AliExpress, y luego las opciones que yo les recomendaría para el tema de buscar unas fotografías de súper, pero muy buena calidad y con alta resolución. En este caso vamos a buscar la que vamos a trabajar, como las que vieron en la foto. Bueno, tenéis muchísimas opciones, poder trabajar directamente con Google Imágenes, hay bancos de imágenes. Bueno, en mi caso, yo no quería colocar una sola imagen, me gustaría una imagen que fuera un poco más alargada, más a lo ancho, con varias, lo que son más que nada objetos donde podamos trabajar y no tener que deformar luego la imagen. No es lo mismo colocar esto por una sola cara en la bola, lo mismo estas imágenes, por eso digo que llevaría un poco de planificación previa para poder colocar una imagen realmente alargada, como en el caso de esta que tenemos aquí, pero más o menos que se intente entender un poco el concepto de la diferencia con una imagen en donde solamente vamos a encontrar un objeto central o un objeto lateral y luego pasar, por ejemplo, como son estas imágenes, a ver si me encuentro, esta que había comentado anteriormente, que habíamos mencionado, esta otra que tenemos aquí al lado derecho, las mismas letras de, la mismo cartel con las letras, sería otra opción viable que se podría trabajar. En este caso, la que vamos a trabajar, esta que vemos aquí en pantalla, me permite tener la imagen con varios personajes agrupados y al momento de darle la luz, de sacar lo que es la imagen, poderla proyectar, vamos a tener una buena imagen con todos los colores, con todos los personajes detallados. Así que bueno, luego tenés aquí arriba la opción del lado derecho, vamos a descargar 1920 por 1080. Vamos a pasar ahora directamente con Luban 3D para explicarles un poco el proceso de cómo es la configuración de estas bolas impresas de 10 centímetros de diámetro. Una vez que tenemos descargado y ya instalado el programa multitareas de Luban 3D, bueno, nos vamos aquí arriba sin tratar de no extendernos mucho porque realmente no quiero hacer un tutorial, una explicación de 30 a 45 minutos, llegando a una hora me parece una auténtica locura. Yo personalmente prefiero intentar resumirlo, intentar explicarlo un poco lo más rápido posible, pero siempre y cuando se logre entender lo que estoy tratando de explicar. Bueno, vamos a ir directamente, nos vamos aquí a crear, vámonos ahora a la parte de litofania. Es importante seleccionar la parte de esta que ven aquí, esfera, para poder trabajar. Les voy a explicar un poco los parámetros, cada quien podría tocarlos, cada quien podría jugar un poco con ellos, tener en cuenta lo que les había mencionado al principio de la publicación. Yo voy a trabajar esta abertura, el agujero, el tamaño que tenemos aquí abajo, yo lo voy a trabajar con 7, este es socket diameter, el diámetro que vemos aquí abajo en la parte interna, 7,2, es exactamente por la luz LED que yo he comprado. Luego en AliExpress encontrarás otras luces que las hay de 6 centímetros, de 5, así que es súper importante ir modificando los valores y los ajustes de cada una de las piezas. Lo primero, la forma que vamos a trabajar, la esfera que tenemos aquí arriba. La foto, vamos a seleccionar la fotografía, lo voy a dejar como último paso. Bueno, siempre súper importante trabajar la foto en estos valores como lo ven aquí ahora mismo en pantalla. Positivo, la parte en exterior,
Esta, lo que es la parte de la fotografía, cómo la vamos a colocar, va a quedar así, top to surface center, al centro. Ya les voy a explicar ahorita un poco para que vayan viendo cuando coloquemos la foto. El top offset que ven aquí a 0.4, este lo vamos a dejar el valor en 6. Luego ya lo que les comento de poder ir tocando esto que vemos aquí, por ejemplo, si cambiamos a 250, van a ver cómo me va cambiando aquí abajo lo que es el ángulo de la esfera. Si cambiamos, hay un valor, creo que me cambiaba un poco, que no me dejaba el diámetro, eso, que no me deja colocar el saliente que luego me va a poder encajar en lo que es en la base. Realmente tal como está, lo podrías usar, pero no va a tener esa zona de contacto para poder colocar un poco de pegamento y poder presentar la lámpara en condiciones. Así que bueno, poder ir trabajando, por ejemplo, 295, ven cómo queda este agujerito con este saliente aquí. Es cuestión de que cada uno pueda ir tocando y pueda ir entendiendo un poco qué función cumple cada uno de los parámetros. Así que bueno, yo les voy a explicar las opciones si queréis probarlo directamente de cabezas con estos parámetros, pero lo ideal sería que cada uno pueda tocar esto que ven aquí en pantalla. Yo lo voy a dejar con 292 el diámetro de lo que el ángulo, perdón, de la circunferencia de la esfera para que me pueda quedar esta zona totalmente en vertical y con esta anchura para que luego pueda encajar en la base. Luego lo que es el modelo del diámetro, tener en cuenta que en la publicación cuando empezamos las lámparas que les mostré, les había dicho que hablamos de 10 centímetros de diámetro. Así que bueno, tener en cuenta que va a cambiar luego lo que es la parte del agujero, va a cambiar un poco. Simplemente lo del diámetro también nos va a permitir un poco poder jugar con los tiempos de impresión. Estas lámparas se van a ir a 18, a 22, 24 horas de impresión según los ajustes de la impresión 3D, luego del slicer, luego el laminador. Así que bueno, en este caso vamos a dejarla tal como yo la tengo, como yo la he sacado, a 150 milímetros, unos 15 centímetros de diámetro, como lo ven aquí en pantalla. Luego, bueno, el opening diámetro este no lo vamos a tocar, el mínimo, el thickness, ya lo ven, un poco cómo van quedando aquí estos valores, el máximo y lo que les voy a comentar. Lo mismo que les mencioné anteriormente. Podéis tocar un poco para que puedas ver cómo reacciona cada uno, cómo va cambiando el tema del grosor. Hay unos que no los vamos a apreciar realmente hasta que no hagas el proceso de impresión. Yo hasta ahora, como me ha quedado el grosor máximo y el mínimo y la luz logra difuminar y verse en forma realmente impresionante, o sea, como una fotografía, es tal como está que lo dejemos en 0.8 y dejemos el máximo en 3. Luego el tema de la resolución va a ser súper importante para la calidad de la imagen. Yo en este caso lo he dejado con 0.12. Tener en cuenta que con menos resolución vayamos bajando el número, va a quedar una fotografía con más claridad, va a quedar más nítida. Esos detalles más pequeños los vamos a poder apreciar. Vamos a ir a la parte del borde, les voy a ir cambiando un poco para que puedan ver cómo va cambiando el border size que tienen aquí abajo. Vamos a irlo cambiando un poquitico para que lo vayan viendo. Vamos a cambiarlo a 5 para que vean cómo va subiendo. Cargamos la foto, esperamos un par de segunditos que aparezca aquí la foto y bueno, van a ver lo que les explicaba anteriormente para que puedan ver todo el proceso. Ahorita después vamos a ajustar esto para que esta unión no se nos aprecie. La parte de arriba es la que vamos a cortar luego y vamos a poder encajar para imprimir las piezas totalmente separadas. Así que bueno, vamos a dejar lo que es la parte del borde como lo teníamos en uno para que puedan ver en la parte inferior ahora mismo cómo cambiaría. Vamos a darle un poco de tiempo que el programa pueda pensar, tener en cuenta que ahora ya está trabajando con la foto y va a tardar más. Aquí ya pueden apreciar lo que es el tema de la unión. La foto quedaría, no queda estirada del todo, no queda deformada, mantiene la proporción. Así que bueno, muy similar, queda exactamente tal como ven aquí en pantalla. Lo único que vamos es, tenéis la opción de o cortar esto. Yo esta parte la he cortado para hacer una impresión de forma independiente o lo podríamos hacer de una forma más rápida. Podemos imprimir todo esto en color blanco y hacemos un cambio de color, un cambio si estamos trabajando con el Prusa Slicer, tener en cuenta que es el laminador que siempre suelo recomendar en el canal, así que bueno, una opción es cortar la pieza o dos, hacer el cambio de color en la parte superior para que esto vaya a juego justo con la parte inferior con lo que es la base. Luego lo que tienen aquí lo del borde en 3,17 es el mejor resultado que yo he tenido ahora. Vamos a ir cambiando un poco para poderles mostrar y vean cómo va cambiando un poco los valores. A ver si podemos subir un poco. Vale, eso mismo. Ahora pueden ver aquí el grosor. Yo necesito que me quede con más grosor esta zona para que pueda tener contacto y poder colocar un poco de pegamento. Vamos a colocarle más por aquí arriba para que puedan ver cómo va a quedar más grande ahora mismo. Y les digo yo como yo lo he trabajado hasta ahora y como me he tenido mejor acabado. Esto es una opción, podéis trabajarlo así directamente.
Se pueden ir directamente, te evitas imprimir la base externa y lo que podrías hacer es colocar la parte de la luz LED aquí en esta zona interna. Así bueno, te ahorraría filamento, pero personalmente me gusta más como una lámpara de noche, como una lámpara con un acabado ya realmente que estuvieras comprando directamente en una tienda. Así que yo al final la parte del grosor lo dejaría en unos 6. Van a ver, darle un par de segundos hasta que cargue un poco el programa. Tener en cuenta que se pone un poco lento lo que es el procesamiento de la información al ya tener la foto ya directamente agregada. Y lo que era el tema del diámetro era lo que le estaba comentando. La abertura, el tamaño del agujero en la parte inferior, podéis manipularlo, podéis cambiarlo un poco en función de la luz que cada uno vaya a comprar. Yo en mi caso, 72, que son 7.2 centímetros exactamente. Tener mucho cuidadín con el tema de la impresora, que esté bien ajustado, el tema de las tolerancias, que encaje bien, que luego no haya que forzar para poder colocar la luz LED en esta parte. Así que vaya a pasar en caso que la quieras colocar aquí. Yo en mi caso la voy a colocar en la parte inferior de la base, que ya la van a ver ahora a continuación cuando pasemos a Fusion 360. Luego la parte de la altura, la base, la altura, lo que es el socket de la parte donde va a encajar directamente aquí abajo, yo lo tengo en 5. Lo podéis cambiar si lo queréis cambiarlo directamente a 10, a 8, a 9. Y si queréis más altura en esta zona, lo van a ver ahora un par de segundos mientras procesa el programa. Bueno, si queréis dejarlo con más altura, yo en mi caso, como mejores resultados obtenido y como estoy trabajando, en 5. Pero tener en cuenta, si querés ahorrarte lo que es el tiempo de impresión y la pieza externa, podrías alargar un poco lo que es la parte externa directamente a la altura de la base. Así que bueno, yo lo dejo por aquí en 5. No tendría mucho más historia, más alargarnos a 20, 30 minutos de publicación para estar aquí echando toda una tarde, toda una mañana mientras dedicas tiempo a mirar este tutorial. Simplemente pasamos luego al Prusa Slicer para configurar y les voy a explicar directamente cómo suelo configurar yo estas litofanias con estas lámparas de luz de noche. Bueno, ya hemos cargado lo que es la bola, la esfera, ya hemos cargado directamente en el Prusa Slicer. En este caso tengo aquí configurado con la Prusa la MK3S Plus las opciones del relleno, yo a 100% del relleno para lo que es el tema de la bola esfera. A ver, vamos a ir cambiando de una vez aquí el relleno, cambiamos por aquí. Cambiamos el patrón y súper importante, yo siempre, como vas a encontrar mejor detalle, tener en cuenta que hay piecitas, hay zonas de la bola, hay zonas detallitos de la zona de la cara que van a quedar súper pequeñas, así que bueno, yo lo que recomiendo y hasta ahora sacando mejores resultados, ya lo estarás viendo aquí en un lateral, cómo sale la lámpara, cómo está esta publicación que estás viendo en pantalla, cómo ha quedado, es con una altura de capa 0.2, no ponerte a inventar a 0.3 si te quieres ahorrar tiempo de impresión, una altura de capa de esos números mágicos que son, entonces suelen hablar. No, con altura de capa 0.2 es como yo hasta ahora llevo ya muchísimo tiempo imprimiendo estas luces, bien sea que las quieras regalar, que las quieras vender, que las quieras trabajar como una idea de negocio, bueno, con una altura de capa 0.2. Tener en cuenta, son bolas que van a tragar filamento, se va a llevar muchísimo filamento blanco y sobre todo muchísimo tiempo de impresión. Luego lo que es la parte de configuración en capas y perímetros, esta parte altura de la primera capa en 0.2 y yo las estoy trabajando con 3 perímetros. Se podría sacar también con 4, hubo una que otra opción que la pude sacar con 4 y quedaría bien. Yo simplemente con 3 perímetros, las capas sólidas las dejo, lo que es la parte superior las dejo con 5 y una inferior con 4. La zona de la base tampoco tendríamos que modificar mucho más. Es súper importante, antes de ver todos estos parámetros que están viendo aquí en pantalla, yo las he sacado con la Ender 3S1, con la nueva Ender 3 que traje al canal, también con la Prusa MK3S Plus. Tener en cuenta que con cualquier impresora que quieras sacarla, tiene que estar la impresora muy bien calibrada antes de ponerte a modificar todas estas velocidades aquí. La impresora colocada en una buena mesa, una buena base, con una buena plataforma debajo, con una buena loseta, una buena goma, donde no vaya a estar transmitiendo lo que es el tema de vibraciones durante el proceso de impresión. Yo lo que son las velocidades siempre suelo trabajarla en velocidades muy bajitas, realmente suelo bajar un poco lo que tenemos aquí en el Prusa Slicer, luego los rellenos sí los hago en 50, bueno, ya esto yo recomendaría antes de terminar una copia textual, un copia y pega de lo que estás viendo aquí, un tutorial, es que puedas sacarte una bolita en tamaño pequeña, puedes probar esta misma bola si quieres intentarla en tamaño más pequeño o mismamente una bola sin colocar la fotografía, bajarle tamaño a 50, realmente a unos 5 centímetros y ver cómo es el acabado. Simplemente para que no vayas a empezar a apreciar lo que son las líneas en el eje Z, algo que esté tambaleando la impresora, algo que esté bailando y al final se vaya a transmitir a esta esfera. Así que bueno, espero que les haya gustado. Recordar que vamos a seguir con los tutoriales que ya les había prometido para febrero.
2022. Si está viendo esta publicación, más adelante, todos los tutoriales que están saliendo ahora en febrero 2022 de Luban 3D. Recordar, suscribirse aquí abajito, familia, que tenéis el botón para activar esa campanita, de estar ahí atentos con las nuevas publicaciones que vamos a ir sacando de Luban 3D. Nos vemos en una próxima publicación del canal. Un saludo a todos. Bueno, familia, calma, no me he desaparecido. Sé que verán que ha quedado el tutorial como incompleto, ha quedado un poco corto lo que les había mencionado anteriormente. No, lo que están viendo aquí en pantalla es la base, una base súper sencillita de poder hacer. La vamos a cambiar a modo diseño en Fusion 360 para que la puedan ver un poco de manera más rápida. Antes de adelantar con la base, espero que si has llegado hasta el final de esta publicación, vas a tener abajo en la descripción un formulario de Google donde vas a poder colocar tu nombre, tu dato, tu correo electrónico y te haré llegar directamente la base que luego te mostraré ahora en Fusion, en Prusa Slicer, exactamente, en Fusion 360 no, porque es la base que ya he diseñado, la que ya estoy utilizando para las lámparas. Así que bueno, una base súper sencilla de poder trabajar y poder hacer. Por ejemplo, vamos a hacer el círculo, como van a ver en pantalla, vamos a retroceder un poco para que puedan ver. Vamos a hacer el círculo directamente, vamos a encender aquí todo lo que son los sketch a 12.5, 13 centímetros de ancho. Tener en cuenta que luego vamos a hacer el agujero central de 7.2, como ya les había mencionado anteriormente, para el tema de la luz LED. Vamos a hacer una extrusión según la altura que le quieras dar cada uno. Ya cada uno después puede darle un poco de forma a esta parte lateral. Simplemente que no quiero extender tanto este tutorial. ¿Qué sería el siguiente paso? Hacer el agujero en la parte central. Súper importante. ¿Dónde vamos a apoyar? ¿Dónde va a quedar la litofania con el pegamento que les había mencionado anteriormente? Bueno, hacemos el agujero, hacemos otro sketch para seleccionar la parte central y tener en cuenta que esta zona de apoyo va a tener la misma medida que ya habíamos mencionado anteriormente con la litofania. Así que bueno, espero que más o menos les sirva un poco así orientación de manera muy rápida, un par de circunferencias y en menos de 2-3 minutos podríamos hacer la base para nuestra lámpara impresa de litofania con una luz de noche. Rellenando el formulario de Google Drive que te he dejado, te haré llegar el STL de esta base que es la que suelo utilizar yo, la que ya diseñé hace tiempo, estoy utilizando para imprimir las bolas, las lámparas, las luces de esfera, como la quieras llamar, y con muy buenos resultados. Simplemente súper importante simplemente es imprimir, pero súper importante si vas a trabajar sí o sí con la luz que ya te recomendé anteriormente de Amazon o que puedes buscarte una directamente por AliExpress, pero que tenga un diámetro de 7.2 centímetros para que pueda encajar en esta zona. Así que bueno, ahora sí me despido. No se olvide nadie de suscribirse al canal para que puedan estar atentos a los próximos tutoriales que vamos a seguir con Luban 3D y dejarme abajo en el Google Drive, en este pequeño formulario encuesto, tu correo electrónico para poderte hacer llegar los archivos STL, en este caso de la base de la luz esfera de litofania con Luban 3D. Un saludo a todos, familia, nos vemos, hasta la próxima.